Buenas tardes, en esta ocasión estamos en los estudios de CONAPE Jalisco, estamos nuevamente con las personas del INEGI. Vamos a pasar aquí abajo las ligas de los videos que están circulando en redes sobre un reportaje que hicimos en calle sobre el maltrato laboral que hay para las personas que están encuestando. Y pues no nada más eso, aparte de las condiciones pues del censo que están, ahora si los resultados no son fiables, pues también lastimablemente pues cómo tratan a las personas, ¿no? Sobre todo a las encuestadoras. El trato por los supervisores y por los dichosos RA pues sí es yo creo que bastante inhumano, hay bastantes inconsistencias, bastantes injusticias, yo creo que no se vale. Aparte del tema principal por el que empezamos a tratar todo esto, que fue precisamente el coronavirus, donde pues se les comentaba que cómo era posible que siguieran trabajando y sin ninguna medida de protección, como es por ejemplo el gel antibacterial, guantes, etcétera. Y bastantes condiciones pues laborales que estábamos mencionando en los videos que abajo vamos a poner las ligas. Por respeto a las personas presentes, bueno, no voy a sacar sus rostros, sobre todo porque pues toda falta que les paguen y luego empiezan las represalias y les pagan hasta el día 31, pero pues aquí están presentes y quisiera preguntarles, pues buenas tardes. Buenas tardes. Sí, vamos por el principio, desde los días de capacitación, por ejemplo, nos mencionaban que a algunos no les habían pagado sus días. No nos han pagado todavía. Y pues no sé cuánto sería lo que me corresponde más bien de capacitación. Más aparte, de campo y eso, pues no sé si ven incluidos sábados o domingos. Y sobre todo cuánto más bien es en total lo que nos tienen que dar a la quincena. O sea, no sabemos, de eso no sabemos todavía. Desde que entramos nunca nos dieron o nos hayan dicho te vamos a pagar tanto, firmaste esto, te toca esto, nada, no nos dijeron y pues sí tenemos esa duda, pero pues como ya estamos casi al final, no hemos podido ni nos han dicho nada. Nos comentaban también, por ejemplo, que al principio, en detalles, pues se les debe muchísimo dinero, ¿no? Les hicieron comprar un chip, por ejemplo, de 25 pesos, que le pusieran 50 pesos de recarga, y así en gastos pequeños les deben mucho. También nos comentaban, pues ellos están trabajando los 7 días consecutivos, no tienen descanso, pues no se les paga ni horas extras, trabajan hasta 14 horas, ni extras, ni los festivos, trabajaban el 21, trabajaban el día 8, etcétera, donde les deben, pues si sumamos bastante dinero. En aproximado, ¿cuánto les llega la quincena? Como de unos 4,750 más o menos. ¿Les llega a todos igual? No, a otras compañeras les ha llegado de 4,450 y otras de 4,750. ¿Y no les dicen de qué es? No, aparte hay otros depósitos, pero en esos depósitos tampoco, nomás se nos reflejan 200, 100 pesos, 500, 600, pero no nos dicen de qué es. Nosotros nos imaginamos que es pues los gastos de campo, que son 500 pesos a la semana de lunes a viernes. Ajá, si les mencionaban al principio que iban a hacer 100 pesos diarios y están trabajando 7 días, ¿solamente están recibiendo 500 pesos entonces a la semana? Sí, solamente recibimos 500 pesos de gastos de campo. Sí, porque ese es otro de los detalles, por ejemplo, que les dijeron que eran 100 pesos para viáticos o la comida de diario, pero ellas trabajan 7 días y solamente reciben 500 pesos. También no tienen ningún dato, ninguna nómina donde ellas puedan decir, bueno, me están pagando, si es de gasto, si es de sueldo, y les llega diferente, no saben por qué, porque tampoco les dijeron cuánto iban a ganar. Otro que se nos hizo un detalle muy importante es que ellas manejaban un botón de emergencias, pero hasta hoy que terminaban algunas en el censo, me mencionan que no tenían conocimiento del mismo. No teníamos ningún conocimiento. Se nos dijo que no apretáramos ese botón, dice SOS, pero no sabíamos que era para emergencias. Igual no tenemos, pues, fuera del dato de nuestra supervisora directa y del RA, no tenemos mayores teléfonos de policía ni de nadie más. Sabemos que tenemos ISSSTE porque nos dijeron que fuéramos con nuestro gafet, pero tampoco sabemos si se nos va a llegar a atender si tuviéramos alguna emergencia. ¿Les descontaban algo del ISSSTE? Nos dijeron que eran 500 pesos, pero le digo, bueno, yo en mi caso vi el anuncio en Facebook donde decía que eran 11,400 en total. Tuve 15 días de capacitación, pero nunca hubo alguien de recursos humanos que nos dijera exactamente cuál era el monto que nos iba a dar ni para qué.
Pues son varios detalles donde pues hay muchas inconsistencias, donde ni siquiera a veces los mismos supervisores saben cuánto ganan o por qué lo ganan. También bastantes audios y mensajes que tienen las encuestadoras de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco. ¿Por qué? Porque pues las hostigan, les presionan, trabajan hasta 14 horas. Y otro detalle que yo las llegué a ver en varias brigadas que andaban de noche solas, a altas horas de la noche. ¿Cuál fue lo más tarde que ustedes trabajaron? Fueron hasta las 10:30, nos retiramos y eso fue de lunes a domingo. Y una compañera se retiró casi a las 11 de la noche, pero nunca vimos alguna patrulla o algo que nos estuviera resguardando. No. Ni cuando llegaras a tu casa, ni en cuanto andabas haciendo el censo, o sea, de levantamiento de viviendas. Nada, no hicimos, ni vimos nada de eso. ¿Cuántas horas llegaron a trabajar al día? Trabajábamos de las 10 a las 3 y de las 5 hasta las 9:30, 10:30 de la noche. ¿Y sin recibir horas extras? No, nada. Algo de los más importantes, por ejemplo, pues yo les decía, no, pues es que se les dijo que iban a trabajar los 7 días. Pues sí, pero les dijeron que les iban a dar 100 pesos diarios para viáticos, que los iba a estar cuidando la patrulla si era de noche, etcétera. Muchas cosas que pues jamás llegaron. Y algo de lo más importante, pues ahorita en la mera curva así epidemiológica de lo que es el coronavirus, pues les digo, yo las fui siguiendo a varias brigadas en Guadalajara, en Tlajomulco y en Tlaquepaque, y pues no portaban, pues sobre todo en Tlajomulco yo las encontré sin gel antibacterial y cubrebocas. Entonces, no sé, a ustedes, por ejemplo, en su municipio, ¿sí les dieron lo que es necesario como el gel antibacterial? Porque había un recurso, yo publiqué en un video donde está la hoja del INEGI que dice que había recursos precisamente para la prevención. No se nos dio nada. No se nos dio ni cubrebocas ni nada, se nos mandó un correo donde decían las prevenciones que teníamos que tener, solo era que nos retiráramos de la persona cuando nos abrieran, pero no tuvimos gel ni nada. Ya después, muy atrás, supimos que nos depositaron 100 pesos que era para comprar cubrebocas y gel, pero pues ya no había. Entonces nosotros trabajamos todo el tiempo con riesgo y algunas viviendas sí nos preguntaban que por qué andábamos así sin cubrebocas y que por qué trabajábamos. Y nosotros dijimos que porque nos tocaba trabajar y si no se nos rebajaría el día. ¿Cuánto les dijeron que les rebajarían por día si ustedes llegaban a faltar? 500 pesos. Bueno, eso nos dijeron el día de que hubo el paro de mujeres. Nosotros nos queríamos unir a la causa porque de hecho en nuestra brigada somos puras mujeres y sin embargo no nos dieron la opción de si queríamos o no. Nos dijeron que teníamos que trabajar por la premura del tiempo y que si no se nos rebajarían 500 pesos si no nos presentábamos a trabajar. En algunos municipios, por ejemplo, les estaban exigiendo que se pusieran de color verde o morado. ¿Ustedes no les llegaron a comentar? Sí, nos dijeron que nos pusiéramos de morado para que la gente nos viera que estábamos a favor de la causa. Nos mandaron un mensaje, pero nadie lo hicimos, pues, porque si estábamos a favor de la causa, pues nos hubiéramos quedado en casa como nos lo sugerían, ¿verdad? Pero como no tuvimos opción más que trabajar, nadie nos pusimos de morado. Entonces les dijeron que si ustedes, por ejemplo, faltaban para acudir a la manifestación o simplemente quedarse en su casa, ¿les rebajarían el día? Sí, así es. Nos dijeron que nos rebajaban 500 pesos y que no había forma de faltar. Ok, sí, pues como pueden ver son muchas las irregularidades y, por ejemplo, aquí de lo más importante, también el uniforme. Fue otra de las cosas también donde hubo muchas quejas porque nada más tenían un uniforme, pues ellas en el sol obviamente sudaban todo el tiempo, sobre todo el que les daban que es como un tipo de sombrero. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué hacen con el uniforme cuando llegaban? Lo teníamos que lavar para otro día y si estaba mojado algo no podíamos salir a campo. Entonces ya era como quien dice hacerlo, pues no lavarlo más bien, porque no podíamos salir sin el chaleco ni sin el gorro ni nada, o sea, así no nos podíamos presentar a trabajar. Y entonces durábamos hasta el domingo que nos dieron el mediodía. Ya hacíamos por lavar el chaleco y el gorro, mientras así lo teníamos que traer. ¿Y no se llegaron a presentar con la ropa mojada, por ejemplo? Sí, de hecho mi compañera se llegó a presentar con el chaleco mojado, porque pues, oye, ni modo que no lo laváramos. Así se presentó ella a trabajar y... ¿Tú te llegaste a presentar con el uniforme mojado? No. Sí, yo sí. Bueno, 2 y 2, pero yo creo que no se vale. No, yo no lo lavaba.
Y sobre todo ahorita que estamos, les repito, pues en la época de la intromisión de un virus muy fuerte y desconocido, pues debería estarlo desinfectando todos los días y ya no tenían chance. No nomás no contaban con gel ni cubrebocas, sino que también no podían lavar los uniformes. Y algo de lo más importante es, por ejemplo, aquí que en diversos municipios se está falseando la información, donde el censo pues ya no es confiable para nosotros los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues nos llegaban a decir, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocará en sus casas los que nos están viendo, pero de repente nos decían, ¿quién vive al lado? Y al otro lado, ¿quién vive? Y lo que te decían los vecinos era lo que ellas ponían, y muchas veces incluso le ponían por indicaciones, ellos mismos decían de sus superiores, que era, ponle deshabitada, o ponle, por ejemplo, ¿cómo les decían? Auto temporal, ¿no? Algo así, vivienda temporal. ¿Qué significa la vivienda temporal? Son las personas que no viven ahí todo el tiempo, que van de paso, que vinieron de vacaciones o que algo así, que no duermen ahí todos los días, pero que sí duermen algunos días sí, algunos días no. Son esas personas que tienen su casa propia, pero como en estos fraccionamientos que trabajan lejos, vienen, la lavan, la cuidan, ven que no les haya robado nada y se retiran. Son personas que no, como los traileros y todos ellos, pues aunque viven ahí, ellos sí son de vivienda temporal, pero una persona que vive y duerme 5 días a la semana, esa es una entrevista completa. Ya terminando nuestro trabajo se nos decía que le pusiéramos como vivienda temporal para ya poder cerrar el trabajo. Es porque las personas se negaban a dar la información y están en lo correcto, cada quien decide si da la información o no, pero a nosotros se nos pedía como un resultado que no podía ser negativa, tenía que ser a fuerzas vivienda temporal y eso es mentira. Y por ejemplo, ¿cuánta gente les toca por encuestadora? ¿Cuánta gente les tocaba censar? A mí me tocó 427 casas de censar. 400 casas. 500, no sé, no tengo el dato preciso. Yo 457. Depende de lo lejos que estaba en cada casa, porque había quien comentaba que incluso les habían tocado hasta 1000. No, a nosotros no nos tocó 1000, pero hay otras compañeras que sí, como Chulavista, Santa Fe, que sí nos mencionaron que ellas traían hasta 800 o 1000 casas, cada encuestadora. ¿Tenía que ver por la distancia de las casas? No, lo que pasa es que por manzanas, se manejan por manzanas. Entonces, también depende del fraccionamiento cuántas casas tenga, es la gente que contratan, pero a veces, pues yo creo que no había muchas encuestadoras y por eso era mucha carga de trabajo. La gente, por ejemplo, sí las recibió bien, no les decía por el coronavirus que no los saludaran, que no se acercaran, no sé. Sí hubo mucha gente que nos decía que nos retiráramos 1 metro, 1.5 metros, por lo mismo del virus, y pues sí hacíamos caso, pues con tal de que nos dieran el censo, o sea. Sí, nos llegaron a maltratar, pues nos decían muchas cosas que el gobierno, nos insultaban, incluso muchos pues nos decían groserías, pero pues a pesar de todo, la supervisora siempre nos decían que teníamos que ir 1, 2, 3, 4 veces. Nosotras de verdad a veces no íbamos porque ya era arriesgarte tú, o sea, cuando había siempre nos tocaba hombres de verdad muy groseros, como que tienen problemas con el gobierno, pero pues se desquitaban con nosotros, entonces sí corríamos mucho riesgo, la verdad, pero pues bueno, así era, ¿verdad? A mí me tocó de todo, gente muy amable que me regaló hasta Gatorade, nos regalaba suero porque se daba cuenta de que estábamos bajo el sol en inclemencia. Y como no podíamos entrar a las casas, entonces teníamos que hacer la entrevista ahí. Como hubo personas también, hay mucho drogadicto donde nos tocó y muchas casas que estaban deshabitadas y que vinieron otros paracaidistas a habitarlas. Entonces a ellos obviamente no les interesaba dar datos porque pensaban que veníamos de algún otro lado que los íbamos a sacar de esas viviendas. Hay muchas viviendas irregulares, muchos asentamientos así, y ahí sí eran un poco groseros o hasta sacaban a los perros para que nos corretearan o nos hicieran algo. Como dice mi compañera, sí, mucha gente, a mí me tocó, gracias a Dios, la mayor parte de la gente que me trató muy amable y me regalaban agua, pero también sí hay negativas y o sea, al principio nos decían no te la voy a dar y teníamos que ir a fuerzas 3 veces, o sea, ya si el señor te dijo la primera vez no enojado, no te la voy a dar,
tú ya no tendrías por qué ir. Entonces, o sea, ya te dije que no te la voy a dar, entonces ya era cuando se enojaban, pero pues era nuestro trabajo y nosotros lo teníamos que hacer. En ese caso, cuando se negaban a la información los ciudadanos, ¿no iba la supervisora o a la RA o las acompañaban? No, no fueron, a mí me acompañó una vez una supervisora, mi supervisora conmigo, solo una vez y le dije, aquí están los muchachos que me dicen que no, porque esa era otra cosa, que pensaban que no íbamos o no llegábamos o no estábamos haciendo nuestro trabajo correctamente y pensaban que solo poníamos, porque se me antojaba a mí ponerle que no me la dio y no, o sea, nunca fuimos así. Y cuando ya no los encontraban, entonces les llegaron a decir que les pusieran otros datos como deshabitada, temporal. Sí, vivienda temporal. ¿Qué tanto por ciento, por ejemplo, de lo que a ustedes les tocó censar de las 400 cajas en promedio, les tocó poner datos que no eran? No, nosotros no hicimos eso. Bueno, yo no lo hice. ¿Ustedes sí lo ponían como Yo lo hice como entendí en la capacitación. Nosotros no falseamos ningún dato porque pues ese no es nuestro trabajo y a nosotros nos va a representar nuestro trabajo. En fin de a cabo, si salía mal, como atrás de nosotros viene verificación, ellos se van a dar cuenta quién falsificó esa información y nosotros, bueno, por lo menos yo no falsifiqué nada. Pero las supervisadas, por ejemplo, ¿sí les llegaban a pedir como en todos los municipios? Sí, sí nos llegaron a pedir. Lo que pasa es que en la capacitación nos dijeron que eran 3 visitas y a la cuarta ya tenían que ir superiores, pero tanto nuestra supervisora como nuestra RA nunca estuvieron en campo. Entonces para ellas era más cómodo que en la tercera visita se cerrara esa vivienda con un resultado para evitar que ellas fueran a una supervisión o que fueran a buscar a esa persona. A mí me tocaron unas personas que eran maestros, tenían doble turno y llegaban hasta después de las 11 de la noche. Los llegué a esperar hasta las 11, no los encontré y se la pasé a mi supervisora y me pedía que la pusiera como una vivienda deshabitada, pero si a fin de cuentas ellos venían a dormir, pues ella tenía el deber de ir a esperarlos y buscar el horario. Entonces era cuando nos pedían falsear información. Es que sabes que ya ponle deshabitada, de cualquier manera los que vengan atrás tampoco van a llegar a las 11 de la noche a buscar a los ciudadanos, pero entonces es ahí donde se empieza a falsear una información y pues no son datos fieles a lo que realmente estamos, o sea, de quiénes somos y cómo estamos, porque se supone que tenemos que reflejar una realidad. ¿Y no se molestaban cuando ustedes ponían la información como era? Sí, sí, porque nos decían que deberíamos de ponerla y a mí las veces que me obligaron a hacerlo en las observaciones le puse, mi supervisora me dijo que esto y esto. Desgraciadamente los equipos, no solamente nosotros accedemos a ellos, sino los de sistemas y ellas mismas tienen nuestra clave. Entonces ellas pudieron haber modificado en medida de lo conveniente cada verificación, cada caso, no sabemos hasta dónde, porque pues los equipos no son exclusivamente de nosotros. ¿Y por qué les pedían, por ejemplo, en ocasiones que no cerraran? O sea, ¿ellos de qué les servía que ustedes no cerraran? No cerramos qué. Sí, cuando, por ejemplo, con los equipos cuando terminaban el día, ¿por qué no cerraban el informe? Porque al momento de nosotros no cerrar la información, ellos podían falsear la información, volver a entrar y volver pues a meterse a la información y modificar algo de lo que ahí estaba. Claro, con nuestros datos, ¿no? Como si fuéramos nosotros. O sea, ¿volverán a trabajar en el INEGI? No, bueno, voy a decir que sí es bueno el proyecto, tal vez las personas que lo están manejando y como lo manejan no, pero el proyecto en sí es muy bueno, pero las personas no. ¿Tú que tengas algo que decir? Pues muy bueno. Fue el primero de mis trabajos y sí me gustaría seguir, si me lo permitiera, pero con personas que realmente sepan trabajar honradamente y comprometerse en el trabajo. Pues ya para cerrar, ¿algún mensaje que tengas tú sobre eso? Pues sí me dejó una buena experiencia laboral, nunca había trabajado así en campo, sí me gustó mucho el proyecto, pero no me gustaron, trabajé muy presionada, amenazada, tenemos mensajes que nos amenazaron, era si te parece y si no, ya sabes. Y muchos mensajes muy mal, o sea, nos hostigaron, fue un hostigamiento laboral muy pesado, pero al final de la jornada terminamos nuestro trabajo como lo teníamos que terminar y le comento, o sea, el proyecto es bueno, más las personas que lo manejan o como lo manejan, creo que no es adecuado.
Sí, yo pienso que el proceso de selección de las personas arriba de los entrevistadores, que desconozco de hecho cómo es el organigrama, pero esas personas ya venían o recomendadas o metidas por otras personas y no, a lo mejor no pasaron esos filtros de que debieran de tener ese trato con la gente, algunas cualidades pues que a lo mejor no tenían de líderes como para hacer esto un proyecto grande. Por fortuna a lo mejor los entrevistadores fuimos más pues nos hicieron más pruebas y todo y por eso estamos aquí, porque nosotros supimos salir adelante y hacer un equipo con los compañeros que estaban dentro de este proyecto y pues los demás arriba ni los conocimos o ni supimos quiénes eran, pero sí volvería a trabajar en un proyecto así, pero desde un principio que nos hubieran dado pues las bases y todo lo que teníamos que hacer. A mí también me gustó, yo nunca había trabajado en campo. Sí, me gustó mucho, me gustó porque todavía hay mucha gente buena, amable, y eso yo sí le agradezco a Dios porque así nunca me trataron tan mal, pero no con las personas, con mi supervisora no, con mi RA Carmen tampoco, porque no, o sea, no me gustó cómo trabajó, me humilló, me gritó, todo me hizo, yo lloré de impotencia porque en sí no sé a dónde ir a decir, oiga, tengo, ¿cómo de esta réplica? Escúchenme, yo también tengo voz y voto. Sí, pues de hecho hay muchas cosas que se pueden hacer pues legalmente. Más adelante pues ya habrá personas que las asesorarán por parte de CONAPE pues y de Tiempo Guadalajara. Y pues sí, ¿cuántas encuestadoras, cómo se llaman? ¿Cuadrillas? Sí, somos cuadrillas. ¿Y cuántas encuestadoras más o menos hay por cuadrilla? 5. 5 y luego 5 o más. Y 5 o más. ¿Y hacia arriba quién está? ¿La supervisora? La supervisora, la RA, la supervisora, la coordinada. Y ya no sabemos. Bueno, pues es para que se den un poquito cuenta pues de lo grave del asunto, de lo poco fiable que es lo que es el censo 2020, de lo grave también que aquí también se da pues el compadrazgo de que meten a los conocidos de supervisores, de RAs que humillan a la gente, cómo la trajeron, y yo creo que no se vale, del contaminadero que hicieron casa por casa con el bicho ahora del coronavirus, porque no traían protección, cuando pues yo les saqué en el video anterior ahí, que les voy a pegar la liga más tarde aquí abajo, donde pues en un oficio, un comunicado del INEGI dice que se les dio ya por ahí un presupuesto aparte para geles, cubrebocas, y pues la mayoría de las brigadas andaban desprotegidas, incluso se expusieron a que la gente las estuviera tratando mal y con justa razón, y pues ellas no tienen la culpa. Yo creo que no se vale, o sea, eso es una irresponsabilidad tremenda y yo creo que sí tienen que ver qué está pasando. Desgraciadamente, graciadamente a la vez pues esto ya se va a acabar, llegó tarde, pero pues ya se va a terminar el censo, pero que sirva también de experiencia y también para que el próximo censo también no les pase lo mismo, y esperemos pues que el día 31 sin falta pues estas personas tengan su paga y ya sin amenazas y sin presiones de trabajo y todo lo que les estaban haciendo. Para CONAPE Jalisco, APM y A Tiempo Guadalajara, Carmen Vázquez.